Abordaremos hoy el tema de los pavimentos eh, flexibles, de las deformaciones unitarias, tanto en tensión en la fibra inferior de la carpeta o de la capa ligada, así como en compresión en las subrasantes o terreno natural, y las deflexiones en la superficie del pavimento. Todo esto enfocado dentro de lo que se conoce hoy como un método mecanicista empírico de los diseños de pavimento, considerando que esto es un paradigma diferente a los métodos que llamamos métodos empíricos, en donde el exponente más sobresaliente es el de la Aston 93, eh, el cual ha sido bastante utilizado y sigue siendo utilizado en algunos países como en Sudamérica y en otros donde estos métodos mecanicistas empíricos no han sido lo suficientemente desarrollados o lo suficientemente calibrados de tal manera que con datos locales se pueda dar continuidad a todo ese proceso mecanicista de que hablan los sistemas modernos de pavimento. Eh, Como lo mencionábamos, lo básico aquí es el estudio de las deformaciones unitarias, los strain, o en la parte inferior de las capas ligadas y en la parte superior de la subrasante. Esto se puede tratar de formas de esfuerzos o de formas de deformaciones sin que realmente haya, digamos, eh, una no complementación de las mediciones o de las estimaciones. Igualmente se tratará los temas de la deflexión en la parte superior de la carpeta. En esta primera entrega trataremos apoyados y teniendo como consideración el programa desarrollado por esta empresa y por un paper que trata básicamente sobre el tema de estos esfuerzos o deformaciones a nivel de tensión. Eh, en el link que vemos arriba se encuentra, digamos, lo correspondiente a la ubicación del programa de FAT que trata sobre este tipo de situaciones y en el caso, digamos, de las deformaciones en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, vemos que este fenómeno se produce por el efecto de las llantas, las cuales generan básicamente una flexión muy similar al fenómeno que sucede en las vigas de concreto, donde la fibra inferior está expuesta a tensiones y la fibra superior a efectos de compresión. Son diversos los estudios que se han realizado con respecto a este fenómeno en cuanto a los valores admisibles que se podían generar para tener en consideración las deformaciones causadas particularmente en este caso por las cargas vehiculares. Eh, la forma general de este tipo de ecuación es que el número de repeticiones es igual a una primera constante que multiplica a las deformaciones por otra segunda constante y que involucra también de alguna manera el módulo de rigidez de la mezcla asfáltica y otra segunda constante de calibración. Estas constantes que se dan en esta fórmula general permite que esta metodología mecanicista pueda ser calibrada en diferentes latitudes donde habría que estimar estos valores de caso 1, caso 2 y caso 3 en forma regional. Este es, digamos, una de las a veces fallas con que disponemos para aplicar estos métodos mecanicistas en latitudes diferentes a donde se han desarrollado las ecuaciones, pero
que debería implicar un esfuerzo gubernamental o privado, de tal manera que esto se pueda hacer para afinar los, los diseños de pavimentos en forma regional. En uno de los primeros modelos y tal vez uno de los más importantes de uso ha sido los de la Shell, o de la casa Shell, que dentro de su diseño, método de diseño de mezcla involucraba el número de ciclos para la falla. Ellos involucran además de esto el diseño Marshall o volumétrico de las mezclas asfálticas y las deformaciones y la rigidez de la mezcla. Este es, digamos que dentro de lo que es la metodología mecanicista, este sistema fue muy innovador en estos aspectos y desde ese punto de vista, la Shell ha sido como pionera. Eh, Han desarrollado básicamente dos fórmulas, una que tiene que ver con la forma de aplicación de la carga, que básicamente puede ser aplicando unos esfuerzos constantes o determinando que las deformaciones sean constantes. En ambos casos, eh, la, la, la escogencia de una y otra depende de los espesores de pavimento o de mezcla asfáltica que se estén evaluando. Esto, digamos, está mucho más amplio en, en el paper que estamos reseñando acá. Esta ecuación de la Chela, que es una, digamos, de las más completas por los parámetros que involucra, ya vimos que involucra las deformaciones, involucra las rigideces, involucra aspectos volumétricos de la mezcla y el número de ciclos, y también un aspecto que se llama X-Factor, que es un traslador de los ensayos en laboratorio al el número de repeticiones en campo o en la vía. Otro de los modelos y una actualización de estos son lo que se hizo en el laboratorio de CEDES con su carrusel de fatiga. Es una de las ecuaciones tal vez sencillas que sigue la forma de que el número de ciclos de repeticiones para la falla es igual a una constante más la deformación unitaria elevado a otra constante. Eh, También en el mismo laboratorio de CEDET se estableció otros dos modelos, inclusive para mezclas de alto módulo como reseñado en subnumeral 2.3. Otro tipo de ecuaciones es la del modelo de Illinois, que tiene en cuenta que la falla se produce cuando hay una reducción del 50% del módulo de rigidez. El, el modelo de Minnesota sigue la misma tendencia de tipo de ecuación, igual que el modelo del USARMY, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero aquí nuevamente vemos que se involucra la rigidez de la mezcla asfáltica como un factor preponderante para analizar el número de ciclos que puede alcanzar un pavimento asfáltico producto de las cargas que sobre él se han aplicado. Uno de los últimos o de los más recientes modelos y que se han modificado para incorporarse al método mecanicístico de la Aston, el ME, ¿cierto? Es el del Instituto de Asfalto. El del Instituto de Asfalto que realmente involucra aspectos volumétricos de la mezcla, el módulo de rigidez y otros factores que dependen y consideran si la falla se produce o se origina en la parte superior de la carpeta o en la parte inferior de la carpeta asfáltica. Y el nivel de agrietamiento que considera
esta ecuación es el 20% del agrietamiento, tal vez sea una ecuación un poco conservadora en ese aspecto. El modelo de la NRCP en la versión del método mecanicista de la ASTO 1.40D, como lo decíamos, tal vez una variación de este método del Instituto del Asfalto, en donde se involucran una serie de factores que permiten a las entidades o a las dependencias hacer una calibración propia del modelo. Entonces, vemos que hay una serie de constantes y parámetros que pueden ser establecidos en forma experimental para diferentes regiones. Y esto así lo vienen haciendo en el país del norte. Cada uno de las entidades, cada estado, de tal manera que se puedan establecer la ecuación de transferencia más apropiada a sus condiciones. Aquí vemos desarrollando lo que requiere esta metodología. Vemos que hay un factor C que es igual a la M, y esa la M tiene que ver con aspectos volumétricos de la mezcla asfáltica, el CH, que depende cómo sea el tipo de fallas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, involucra también en una forma muy novedosa el espesor de la mezcla asfáltica en pulgadas. Continuando con esto y básicamente, digamos, el centro de la presentación es el programa de FAT, el cual estas ecuaciones que vimos y que mencionamos atrás son resueltas en base a los insumos que se dispongan en cada caso. Entonces, este programa fue desarrollado en lenguaje de Visual Basic en la versión de 2019 y es muy fácil de usar. Tiene como insumo las cargas vehiculares, la rigidez de la mezcla asfáltica, aspectos volumétricos del asfalto, como son el B sub B y el B sub A, el índice de penetración. Ahí se tiene que establecer el chip factor o el factor de transferencia en este caso y el espesor de la carpeta asfáltica. Y una vez obtenido esos valores que se pueden traer de diferentes fuentes, una puede ser el ensayo Marshall, eh, otra puede ser el ensayo de penetración para determinar el ISOP, el índice de penetración a diferentes temperaturas, el espesor de la carpeta asfáltica que se establece en base al diseño del pavimento y considerando esos aspectos, digamos, de input, se pueden calcular las diferentes ecuaciones de transferencia de acuerdo a sus desarrolladores. Un ejemplo, digamos, del uso de este programa es considerando un porcentaje de vacíos con aire de 4.3%, unos vacíos con asfalto de 12.3%, esto obtenido de un ensayo Marshall, un índice de penetración de menos 1.1%, esto se obtiene ya sea en el reporte del asfalto que llega a la planta o por medio de ensayos. El diseño del pavimento se obtiene y en base al tránsito, los números de ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Este mismo diseño nos puede determinar el espesor de la mezcla asfáltica, que son en este caso 12 centímetros, y la deformación unitaria por fatiga actuante que se obtiene al modelar la estructura propuesta con cualquier programa de formaciones elásticas correspondiente a resolver las ecuaciones propias de los sistemas de pavimento asfáltico. Y ya sea por estimación o por determinación, se debe también disponer del valor del módulo o la rigidez de la mezcla asfáltica.
Además tenemos que es una vía principal en un clima templado y en base a estas condiciones establecemos el G factor que sería obtenido por la shell y se pide verificar si las deformaciones admisibles son suficientes tanto en tensión como en compresión para validar el proyecto. Alimentando entonces con el input y dando calcular se obtienen los resultados que aquí se miran que en forma tabular lo vemos en la parte derecha y se compara el consumo, o sea, la relación entre lo actuante y lo disponible, de tal manera que se pueda establecer cuánto remanente de acuerdo al número de cargas o los efectos que se producen en las deformaciones por estas cargas en deformación es soportado por esa estructura. Eh, en la tabla se puede ver una gran diferencia, una gran dispersión en cada una de estas ecuaciones. Como decíamos, la de la NSHRP 140D es conservadora y está como un 50% del consumo. Vemos que las sedes también son las más exigentes, las de la Shell presentan bastante variaciones con respecto a las demás y tal vez son las más bajas. Y en este caso, llegado a este punto, el diseñador debe, por medio de su experiencia y los resultados que haya podido obtener y tal vez la interacción con otros diseñadores, escoger la que mejor se acomode a su proyecto y a la importancia del mismo. Entonces, y es aquí donde presentamos, digamos, y mencionamos de las deficiencias a nivel de los diseños en latitudes donde no se han desarrollado este tipo de ecuaciones, se presenta la incertidumbre de cuál es la más apropiada para mi diseño, considerando de que no se dispone de datos locales, los cuales en rigor deberían obedecer a una calibración de las ecuaciones antes vistas. Eh, digamos que quienes quieran profundizar con respecto a esto, aquí se presenta el link de la publicación del artículo, igual el link de donde se puede bajar el programa, que es de libre uso. Obviamente ya las conclusiones y el análisis correspondiente a sus resultados son propios de la esfera del diseñador y lo tiene que asumir con entera responsabilidad de lo que va a obtener de este, de este análisis. Entonces, eso es todo por hoy en lo correspondiente a deformaciones unitarias por tensión. Ya abordaremos las deformaciones unitarias por compresión en la fibra inferior de la fibra superior de la zona rasante y las deformaciones o las deflexiones de la carpeta asfáltica en su cara superior. Espero que les sea útil esta información y hasta luego.